En reacción a lo que acaba de ocurrir con el señor Julián Assange, su salida de la Embajada de Ecuador en Londres, su arresto, el retiro del asilo a Julián Assange por parte del gobierno de Ecuador, vamos a buscar una reacción y probablemente esta sea la más importante de las reacciones. Voy a conversar con quien fue el promotor de ese asilo, quien le acompañó durante algunos años, 6 entiendo yo, en la embajada en Londres, el cónsul ecuatoriano en esa ciudad, en Inglaterra. Se trata de Fidel Narváez, quien ha accedido a conversar con Ecuador Inmediato sobre este tema, y es la primera reacción que obtengo de la expulsión de Julián Assange de la Embajada de Ecuador. Fidel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá en Quito, Ecuador, estamos en el poder de la palabra. Usted allá en Londres tiene la reacción que se produce inmediatamente. Fidel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Francisco Herrera Arauz. Un gusto saludarle. Francisco, buenos días a ti, a Ecuador Inmediato y a tu audiencia, a todo el país. Estoy a la orden, Francisco. ¿Qué reacción frente a lo ocurrido? Ustedes ya lo alertaron, por cierto, ayer, junto con la gente de Wikileaks, entiendo. ¿Qué reacción tiene Fidel Narváez? Mira, Francisco, esta era una decisión que estaba cantada, como decimos en Ecuador. Estaba vista, no de ayer, estaba vista ya desde hace algún tiempo, cuando el presidente Lenín Moreno empezó ya a mostrar a su verdadera cara, ¿no? Y bueno, en lo personal, una mezcla de indignación, rabia, pero a la vez reflexionando, Francisco, a las pocas horas, también de orgullo y esperanza, y te voy a decir por qué. Porque tenemos dos Ecuadores. Como nunca antes, creo que hay dos Ecuadores claramente marcados. Uno que es soberano, digno, y otro que es una farsa, completa farsa. Ecuador Inmediato Radio. Que es el que tenemos ahora. Perdóname si... No, estoy escuchándote con atención, Fidel. Me siento conmovido, ¿no? Correcto. Entiendo. Fidel, ¿cuánto tiempo estuviste cerca de Julián Assange? ¿Cuándo te retiraron del consulado? Yo salí de la embajada el 15 de julio del año 2018, es decir, el año pasado, hace aproximadamente 8 o 9 meses. ¿Fuiste tú el que facilitó el asilo de Julián Assange? Fidel Narváez. A mucho orgullo, Francisco, creo que sí, me tocó un papel preponderante en promover y en asegurar que ese asilo se consolide, se dé y se mantenga. ¿Cómo fue el contacto, cómo fue la petición de asilo hace 7 años de Julián Assange? Bueno, mira, es público que el Ecuador fue el único país que solicitó a Wikileaks la publicación de todos los cables referentes al Ecuador. Todos sin excepción. Y es algo que se dio. Y entiendo yo que esta fue una señal muy potente para que Wikileaks se dé cuenta de que en ese momento, en ese entonces, el Ecuador pasaba por una situación diferente. Correcto. A lo que es el común denominador de las políticas poco soberanas de las naciones latinoamericanas en el común de la historia. Ocurre que Julián Assange pidió el asilo, ¿cómo lo solicitó? ¿Cuál fue tu papel en el momento en que pide Julián Assange el asilo y por qué se considera a la embajada como el sitio del asilo y no a la residencia del embajador, que hubiera podido dar más comodidad? Fidel Narváez.
Sí, mira, Francisco, todos estos detalles saldrán a la luz, por supuesto, en su tiempo. Yo creo que en este momento lo más importante es el significado geopolítico, el significado histórico, el simbolismo de lo que ha acontecido el día de hoy. Correcto. No hay nada que ocultar, porque mucha gente especula con el tema de las razones para el asilo, ¿no? Y los detalles que sí, en algún momento tendrán que darse a la luz. Y no creo que es lo más relevante en este momento. Lo que sí te debo ser súper enfático, Francisco. Hay una frase, me parece que se le atribuye a Gandhi, donde cuando las causas son nobles y son justas, la verdad no debe temer nada. Correcto. ¿No? Entonces, nada que esconder, absolutamente nada que esconder, ¿no? ¿Cómo ese fue? Asilo jamás, no, lo que sí te quiero reiterar es que ese asilo jamás fue condicionado a nada. ¿Ya? Te doy esto a cambio de lo otro. No. Nunca. ¿Ya? Nunca. Siempre fue una decisión soberana, humanitaria, de derechos humanos, apegada a toda la legislación internacional que el gobierno del Ecuador y Lenín Moreno acaba de tirar por el piso. ¿Cómo fue el comportamiento de Julián Assange en los 6 años que tú estuviste acompañándole? Tú trabajabas en la embajada, él estaba refugiado en la embajada. ¿Qué tan cierto es lo que ahora se trata de sacar a luz bajo el pretexto de un comportamiento antisocial, un comportamiento poco respetable y un comportamiento totalmente alterado del señor Julián Assange? ¿Qué puedes decir al respecto, Fidel Narváez? Francisco, en general sobre Julián, la mitad de lo que se dice es mentira y la otra mitad está retorcida. Siempre fue. Para bien, para mal. ¿Ya? ¿Ya? Yo te puedo dar mi palabra y públicamente desafío, reto a cualquiera de los funcionarios diplomáticos o administrativos que estuvieron ahí durante los 6 años que yo estuve, a que den su palabra. La permanencia de Julián Assange ahí, con las limitaciones del caso, por supuesto, porque son las limitaciones físicas, con lo que significa tener mucha gente aglomerada en un espacio pequeño, con la diferencia cultural, con todo lo que tú quieras, siempre fue una instancia de respeto y consideración, tanto de Julián Assange para todos los funcionarios diplomáticos ¿Ya? y administrativos, como de los funcionarios hacia Julián. Siempre fue de respeto. Pero aquí quiero también dar una diferenciación, donde está la parte gris de toda esta historia, que es en la seguridad y en la compañía de seguridad que estuvo a cargo de supuestamente proteger la embajada. Ecuador Inmediato Que estuvo Radio. siempre a instrucción de la CENAIN y que eran compañías privadas extranjeras. Ahí sí hubieron problemas. ¿De qué tipo? Sí hubieron roces. Bueno, porque había una falta de profesionalismo única por parte de estas empresas, porque además, si estas empresas son corruptas, yo no tengo ningún pelo en la lengua como para no decirlo, está en el interés de ellos distorsionar la verdad. Toda esta desinformación que a mucha prensa nuestra le gusta promover, sin la menor profesionalismo para contrastar, para verificar, para buscar otras fuentes de información, está dada por la seguridad y por la CENAIN. ¿Ya? Dime tú, Francisco, un ejemplo en el mundo donde en una cárcel el reporte está hecho por el prisionero.
El carcelero es el que hace el reporte. Pero no hay Y prisioneros. ese reporte nunca va a estar en contra del carcelero. 1. 2. Mientras más incrementamos el problema, el riesgo, etcétera, más dinero podemos cobrar. Sacar, obtener, cobrar, claro. Entonces, ahí hay muchísimo en 6 años. Y lo que te puedo garantizar, Francisco, ¿cuántos días hay alguien que ayude con una calculadora en 6 años? Días y noches. Si es que hubieran incidentes, se los cuenta con los dedos de una mano. ¿Incidentes de qué tipo? Pues bueno, qué sé yo, Francisco, que él puede tener alguna discrepancia con uno de los guardias porque está tratando mal a los huéspedes, a las visitas, o porque está tratando de filmarlo, o porque está tratando de hacer espionaje como está evidenciado. Vamos a hablar de eso más adelante. Déjame preguntarte algo. ¿Cuán cierta es la versión de que, y la da el gobierno ecuatoriano el día de hoy como una de las razones para retirar el asilo a Julian Assange, que Julian Assange pudo desde la embajada, haciendo el trabajo de Wikileaks, ligado a su organización, interferir en la política interior de otros países, provocar incidentes con el Ecuador y generar al mismo tiempo conflictos por el haber trasigado sus papeles, investigado sus normas, haber revisado sus cables y contenidos, interferir en otras naciones. ¿Pudo hacerlo desde la Embajada de Ecuador en Londres? Francisco, no he tenido oportunidad de escuchar los comunicados del Ecuador, no los he podido revisar todavía, pero de acuerdo a lo que tú me estás comentando, me parece a mí un soberano disparate. Un soberano disparate. Inmediato Radio. O sea, ellos tendrían que tener evidencia de que Julian Assange ha estado accediendo a información de la embajada. Que sería lo criticable, digamos. Pero en el otro tema, en el tema de que ha intervenido en la política internacional de otros países, esto es un completo, discúlpame con todo el respeto para la gente que tenga una opinión contraria, disparate. ¿Qué es lo que hacen los periodistas? Julian Assange es un periodista. Es un periodista que ha ganado cualquier cantidad de premios internacionales por su actividad periodística, él y su organización. Por eso es que las mayores organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión se oponen a su extradición a Estados Unidos. Todas, las más importantes. Amnesty International, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, las propias Naciones Unidas, el New York Times, The Guardian, por nombrarte algunos. ¿Cuál es el trabajo de un periodista? ¿Por qué un periodista no puede informar sobre acontecimientos de otros países? ¿Por qué un periodista, como lo han hecho miles de periodistas en la crisis catalana, no puede informar sobre la represión del gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña? Y a nadie se le acusa de estar interfiriendo en la política de otros países. Eso es un disparate que no se sostiene, Francisco. Él no podía interferir en la política interna de nuestro país como de otras naciones por su condición de asilado. Eso contemplan los códigos y los tratados internacionales del asilo. Sin embargo, ¿estaba en posibilidad de hacerlo? ¿Tenía tal capacidad de infraestructura? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Es una computadora de alto nivel como para poder actuar de esa manera? ¿Lo tenía o no lo tenía Julian Assange? Fidel Narváez. Francisco, ahí tu pregunta tiene dos patas. Permíteme abordar la primera primero y lo hago con el mayor respeto y admiración que te tengo. Gracias, dale. Yo disputo ese mito de que un asilado político no puede emitir opiniones políticas. Eso es un mito. Y permíteme que te lo diga, sí, en está muy bien. Cualquier lado del mundo suena ridículo. Y no lo es porque el derecho de opinión, el derecho de expresión es un derecho supremo, fundamental, está por encima de cualquier tratado. Y no lo es tampoco
porque ningún tratado, ni siquiera los tratados latinoamericanos, y me voy a referir a eso más en detalle, que establecen ciertas limitaciones, ni siquiera ellos le prohíben a un asilado político opinar sobre política, ser sordo, ciego, mudo. Si tú, y ahora es muy fácil porque la tecnología nos permite eso, revisa con detalle los tratados sobre asilo político. Los dos, el de La Habana y el de Caracas. El de La Habana, el de Caracas, ¿no? Hay varios. Ninguno prohíbe. Tienen una provisión que está absolutamente torcida, estirada al extremo, que dice que los asilados políticos no deberían incitar a la violencia, no deberían excitar a la insurrección. Eso es lo que dicen. No dicen que no pueden opinar, porque, Francisco, por favor, hay cientos y miles de refugiados políticos en todo el mundo. A nadie se le prohíbe opinar. Y no existe un solo caso en este planeta de que a un asilado político le hayan quitado su asilo político por una opinión. El otro caso es la posibilidad de interferencia electrónica, y yo por eso pregunto sobre la capacidad electrónica que él manejaba de equipamiento, de infraestructura cibernética para hacer su trabajo, como lo hacía Julián Assange. ¿Qué es concretamente la interferencia electrónica, Francisco? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No acabo de comprender. No tengo yo, a ver, yo en eso me voy a ver, permíteme, Fidel, me voy a referir concretamente a las expresiones, tú no las has escuchado acá, la acaban de dar la ministra del Interior, el propio canciller de la República, pero más aún, es la versión dada por el presidente de la República en la madrugada de hoy, cuando justifica el asilo y dice, hay una interferencia en otras naciones comprobada por parte de Julián Assange y Wikileaks, el Vaticano, España, Estados Unidos, Inglaterra, y fíjate que hasta le culpó de haber procedido a la filtración de documentos de Wikileaks en el caso INA Papers, en el que está señalado el presidente de Ecuador. Tu respuesta, Fidel. Mira, Francisco, la palabra del presidente Moreno para mí no tiene ninguna credibilidad. Ya. Y la palabra del canciller Valencia en absoluto, no tiene ninguna credibilidad. Déjame que sea franco y en este momento difícil, duro. Ecuador Inmediato Radio. Nosotros no tenemos un canciller, no le da la talla para ser canciller del Ecuador, ese señor, porque es un mentiroso. Es un mentiroso. Julián Assange, te voy a dar mis razones para llamarlo así. Julián Assange fue aislado dentro de la Embajada del Ecuador por 8 meses. Cuando digo aislado es que no tenía acceso a internet, no tenía acceso a telefónico, no tenía visitas. ¿Ah? Cuando te digo que no tenía acceso a telefónico, significa que la embajada instaló inhibidores de señal que son nocivos para la salud, que estaban afectando la salud de Julián y de los funcionarios diplomáticos. Yo estuve ahí. La ministra del Interior, María Paula Romo, ha señalado en su versión hoy que Julián Assange tenía un teléfono celular especial que le permitía eliminar ese inhibidor de señal y con el cual pudo actuar u operar. ¿Es cierto eso, Fidel Narváez? Pero mira, Francisco, ese detalle no me consta. Correcto. Pero vamos a suponer que sea cierto. Ya. Estamos hablando de una cárcel, Francisco. No estamos hablando de un reo. Estamos hablando de alguien que cumple una sentencia, un cargo. No. Julián Assange nunca tuvo cargos de ninguna naturaleza, nunca. Ni de Suecia, ni siquiera de Inglaterra. Nunca tuvo cargos de nada, ni de peor de Ecuador. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la discusión ahora es de si tenía un teléfono o no tenía un teléfono, cuando lo de fondo es que un país le está aislando a un periodista, le está poniendo una mordaza por opinar? Eso es lo de fondo, Francisco. Eso es lo de fondo, y eso es lo que desata la solidaridad de muchísima gente alrededor del mundo con Julián Assange.
y a la vez el rechazo a la actitud del Ecuador. Correcto. Entonces, cuando te estoy describiendo eso, y el canciller Valencia sale a decir que no es mentira, que no está aislado, que sí recibía visitas, no lo es. No le creo. Y con esto último de Dina Papers que tú también has mencionado, es una soberana mentira. Cuéntame una cosa. Juliana Sánchez de Wikileaks jamás publicaron ningún documento de Dina Papers, en absoluto. Ya. Sin embargo, desde el presidente, el vicepresidente, el canciller Valencia y el impresentable del secretario de Comunicación públicamente lo culparon. Y no solamente que lo culparon, sino que lo injuriaron. Lo injuriaron. Nosotros no merecemos de esas autoridades, Francisco. Y lo triste de esto, permíteme que te diga, dale. no es solamente que aguantamos unas autoridades mentirosas. Lo triste de esto es que no sé dónde está la prensa de mi país. ¿Dónde está la prensa de mi país? En muchos casos, como el nuestro, aquí presentes. Gracias, Francisco. Y yo también soy prensa. Eso les recuerdo. Gracias, Francisco. Francisco. Pero la prensa tiene que encararlos, tiene que cuestionarlos. Y lo Usted hacemos. está acusando a Wikileaks y la página de Wikileaks jamás publicó nada. Y si el editor en jefe de Wikileaks sale y les dice, no sean ridículos, no sean absurdos, nosotros no hemos publicado nada, pues es mentira. Correcto. Cuéntame una Entonces, cosa, ¿cómo fue el tema? Lo voy a cambiar solo por un segundo. ¿Cómo fue el tema de la nacionalidad ecuatoriana para Julián Assange? ¿Por qué le dieron? ¿Por qué la intención de darle además un estatus diplomático a Julián Assange? Entiendo que tú ya estabas separado de la embajada cuando se produjo esto. No, todavía estuve yo ahí. Ya. Todavía estoy ahí. ¿Cuál fue el motivo entonces? No tengo el detalle del proceso de nacionalización, porque eso se llevaría a cabo en el Ecuador en coordinación con sus representantes legales y la Cancillería de ese entonces. Uh-huh. Mi única lectura con esto es, Francisco, de que Julián Assange ya tenía más de 5 años en jurisdicción ecuatoriana. 1. 2. Es una potestad del gobierno ecuatoriano entregarle esa nacionalidad. Y 3, que el objetivo de eso, me parece que es obvio, y la canciller Espinosa en su momento lo dijo, era de otorgarle una protección adicional al asilado político. No nos olvidemos, Francisco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas opiniones consultivas son vinculantes para el Ecuador, ha sido contundente en eso y le conmina al Ecuador a ser proactivo en las medidas de protección para los asilados políticos, en el caso de Julián Assange. Yo no le veo problema a eso. Claro, te notifico para los fines pertinentes que es de conocimiento nuestro que se le habría retirado la nacionalidad ecuatoriana a Julián Assange este día. Se le habría retirado la nacionalidad ecuatoriana. Lo cual me obliga a hacer un llamado público a los abogados, a los constitucionalistas, a la gente de leyes de mi país, para que opine si eso está dado, apegado a lo que da la Constitución, ¿no? Tenían que haberlo hecho antes de entregarle a la justicia, porque la Constitución del Ecuador garantiza que sus ciudadanos no son extraditables. Nunca, en ningún caso. Claro. En ningún caso. Y eso calza con lo que te estoy comentando, de que ese era un anillo adicional de protección. Correcto. A ver, respecto a la denuncia que ayer pudimos conocer del propio grupo de Wikileaks, que señaló la existencia de una acción de chantaje en contra de Julián Assange por haberle filmado al interior de la embajada. ¿Cómo se dio eso? ¿Cuáles fueron los elementos que ustedes ahora manejan para acusar de este chantaje? Por cierto, en el que estaría involucrada la embajada, ¿sí o no? Fidel Narváez. Sí, Francisco, solo con una pequeña precisión. Cuando dices ustedes, yo no soy parte de Wikileaks. Ya, correcto. No trabajo ni para Wikileaks. Te vi en la rueda de prensa nada más, es por eso que... Así es. Ya. Por invitación de ellos, y lo hago con mucho gusto y lo volveré a hacer si se trata de proteger a alguien que merece protección. Correcto. Que Listo, merece protección. Ya. La aclaración es válida. De lo que me pude enterar,
en efecto, extorsionadores internacionales tienen en su poder una gran cantidad de información en video, en audio, en fotografía y en documentos que tienen su origen en la Embajada del Ecuador en Londres. Básicamente, lo que estas personas intentaron hacer es tratar de que Wikileaks les compre esa información. Supuestamente ya lo andan ofreciendo a medios internacionales y tienen una cantidad, unas ofertas millonarias, gigantescas, ¿no? Supuestamente. En definitiva, Wikileaks denunció esto a la policía española, porque esto se da en España. La policía monta una operación, digamos, encubierta para poder levantar evidencia. Se levanta la evidencia, se hace la denuncia, hay un juez que tiene en este momento esa causa y eso ya está en manos de un juez español. Lo importante aquí es, Francisco, que en el último año, dado que, o simultáneamente, creo yo, la estrategia de quebrar a Julián con el aislamiento, con el hostigamiento, cuando yo he dicho públicamente en muchas ocasiones que el Ecuador ya no protege a Julián, que lo hostiga, eso es cierto, es absolutamente cierto. Como no les funcionó la estrategia de que él se quiebre y que por su propia cuenta decida salir de la embajada, entonces montan una operación de espionaje sin precedentes. Siempre hubieron cámaras de video en esa embajada, por supuesto. La embajada del Ecuador es el lugar más, o fue el lugar más supervigilado del planeta. Yeah. Alrededor de esa embajada siempre hubieron cámaras, quién sabe de cuántas agencias de inteligencia y de la policía británica en el exterior. Y en el interior, el Ecuador, en su pleno derecho, por supuesto, ¿no?, monta cámaras de seguridad para su protección. Que el gobierno de Lenín Moreno ahora haya utilizado eso, porque además renovó todas las cámaras. Yeah. Las cámaras que hoy existen, que además están en cada rincón, existen más cámaras hasta en la cocina, tienen capacidad de grabar audio. Entonces, dentro del material que está en manos de extorsionadores, están las reuniones de Julián Assange con sus abogados, las reuniones de Julián Assange con sus visitas médicas, por ejemplo. Pero no solo eso, Francisco, porque el gobierno va a... ¿Quién controlaba ese material? Persona Fidel, ¿quién controlaba ese material? Ese material solamente lo puede controlar ¿El embajador? la empresa de seguridad que responde al embajador. ¿Al embajador? Y a la CENAIN o cual sea la nueva agencia de inteligencia en Ecuador. Ya. ¿No? Entonces de ahí salió la filtración. Por supuesto. Y ahí salió pero la filtración, además. Pero además, Francisco, entre el material que yo pude ver brevemente, es claro que no solamente vienen las imágenes de las cámaras estáticas que están instaladas en el departamento, vienen también de cámaras escondidas que están usando los guardias para seguir a Julián hasta el baño. Una pregunta es si está permitido que ingrese la policía londinense a la embajada para sacar a Julián Assange. Que yo entienda, no. Un jefe de misión tendría que autorizar aquello, pero contrapondría con la Constitución ecuatoriana, es territorio ecuatoriano, no se olviden, que impide la presencia de tropas extranjeras, tropas, y no dice ahí policía o militares, tropas simplemente, y que yo sepa la policía tiene un grado de tropa para detener a una persona. ¿Eso siempre se previó? Ahí no hay ningún misterio, por favor. Públicamente, aquí ya el ministro del Interior ha hecho público que por invitación del embajador ecuatoriano... Fue el embajador entonces, claro.
la policía entró a arrestar a Julián Assange. Ya. Es Bueno, imposible que la policía entre sin autorización, eso sí, no es posible. sin autorización. Eso no es posible. Voy terminando. ¿Qué seguimiento le has hecho en los últimos minutos al caso de Julián Assange? Si es que tienes alguna información sobre el tema. Fidel Narváez, allá en Londres. Mira, Francisco, quizás lo más importante aquí es que, al contrario de lo que el gobierno quiere vender, y lo que venía diciendo su Cancillería y el presidente, de que esto es un asuntito nada más menor con el rompimiento de la fianza que tuvo Julián en su momento, y que luego de unos, ¿no? Y de que realmente no hay riesgo de extradición a Estados Unidos. Eso no es así. Cada uno de los puntos que justificaron el asilo de Julián Assange ha sido reivindicado en su totalidad. El caso que se montó en Suecia era una farsa y se cayó porque no se podía sostener. Se cayó además porque el Ecuador se mantuvo firme, digno, soberano, y los suecos tuvieron que venir a interrogar a Julián Assange en nuestra embajada. ¿Ah? Es claro que existen cargos contra Julián Assange en Estados Unidos, no es una especulación. Siempre se dijo, el asilo concedido a Julián Assange era para protegerlo de los Estados Unidos desde el día 1. Eso es público, está confirmado. Washington Post, Association Press. Y esto es lo último, Francisco, que veo que no está, que quizás no está todavía registrado en Ecuador. Julián Assange fue arrestado hoy en base a la solicitud de extradición de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿No ¿Sí? en base a la situación en Suecia? ¿No? No. Francisco, Suecia está cerrado desde hace... El caso ya prescribió, eso conozco. No, tampoco prescribió, perdóname, Francisco, no prescribió. Hay mucha desinformación sobre Julián. El caso se cerró porque no había... correcto. Se archivó. Sustento. Claro. ¿Ya? Se hubiera prescrito en el 2020-2021. Ya, entonces no. Se cerró porque no había sustento. Correcto. El Ecuador siempre tuvo la razón ahí. Julián Assange tiene cargos en Estados Unidos por publicar información sobre crímenes de guerra, abusos a derechos humanos de los Estados Unidos. ¿Qué garantía tendría Julián Assange? ¿Qué garantía tendría Julián Assange de la presunta existencia de un documento de compromiso de Inglaterra con Ecuador de no entregarle a un país donde podría sufrir malos tratos, torturas, vejámenes y hasta la pena de muerte, que sería el caso de Estados Unidos? Cuidado. Ese documento, si existe, ¿qué validez tiene? Fidel. Ese documento no existe, Francisco. ¿Ya? No existe. Eso es otra mentira, perdóname. Eso es otra mentira. Si por ahí hay una carta donde el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores, hace referencia a alguna disposición en la Constitución británica o en la legislación británica de que en caso de pena de muerte no se extraditaría, está haciendo un simple señalamiento en la legislación, pero eso no significa un compromiso concreto. ¿Ya? No significa un compromiso concreto y no necesariamente se va a cumplir. Eso es una farsa. Julián Assange fue hoy arrestado por una orden de extradición de Estados Unidos, sobre la cual la única protección que tenía era el asilo entregado por el Ecuador. Correcto. Y vergonzosamente retirado por Lenín Moreno. Voy a estar pendiente contigo, Fidel. Primero te quiero agradecer la gentileza de haberme atendido. Tú eres muy amable con nosotros. Lo otro, el mantenernos en contacto para la información necesaria sobre el tema, porque creo que es lo más importante ahora. Fidel Narváez, ecuatoriano. A la orden. Allá en Londres, muchas gracias, señor. Esto es Ecuador.